grupos monofiléticos y grupos no monofiléticos. ¿Sale? Entonces les voy a poner dos videos particulares para ver qué no es un grupo monofilético. Y creo que viene ahí el asunto del monofilético y otro grupo que se llama, o los dos grupos que se llaman parafiléticos y polifiléticos. Vale, voy a hacerlo con un ejemplo porque creo que va a funcionar mejor así. Y esto es por una preocupación, dado que este es un tema muy importante y que al final resulta que se confunden mucho. Algunos lo captan bien, otros no lo captan muy bien, la mayoría no lo capta bien. Entonces yo espero que con estos ejemplos quede claro por lo menos el asunto de monofilético y parafilético. Entonces voy a compartirles. Sí, también además de eso, vamos a incluir sonido y nos vamos acá. Esta es una página, bueno, es un canal con videos muy interesantes acerca de en la sistemática y la paleontología. Así que les voy a dejar aquí escrito la liga del canal. Y vamos a buscar aquí reptiles. Vamos a empezar con este, y ahorita vemos el de los peces, que también se me hizo un ejemplo muy interesante. Es muy común escuchar o leer la palabra reptil en círculos científicos y paleontológicos, pero ¿sabías que no existe una única connotación de esta palabra? Si quieres enterarte de su origen y uso actual, no te despegues de este video y bienvenido de nuevo a tu canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El origen de la palabra reptil, con una connotación científica, claro, la podemos encontrar en la obra de Linneo de 1758, Systema Naturae, el sistema natural, pero no como una de las 6 clases principales que creó, sino como parte de la clase anfibia. Así es, Linneo consideró que los reptiles eran un tipo de anfibio. Y lo que es más interesante, los reptiles los repartió en reptiles y serpentes. Acá me resulta curioso que el nombre que se hizo popular no fue el que usó formalmente Linneo, reptiles, sino el que usó como nombre común, reptilia, el plural. En reptiles, propiamente dicho, acomodó a las tortugas y lagartijas, así como a las ranas y salamandras. Sí, Linneo creía que las ranas y salamandras eran reptiles. En serpentes colocó cascabeles, boas y colúbridos. Hasta aquí todo más o menos bien, pero erróneamente incluyó lagartijas sin patas como alusión y a los anfisbenios. No puedo sino imaginar qué hubiera pasado si hubiese conocido a los anfisbenios con patas de México. Además, en serpentes incluyó a las cecilias, que en realidad son un tipo de anfibio sin patas. Así que como ven, la definición de Linneo de reptiles por una parte no incluye a las pobres serpientes y por otra incluía anfibios como las ranas y los sapos. ¿Cómo solucionaron este debacle los zoólogos posteriores? Simple, colocaron serpentes dentro de reptiles y sacaron a todos los bichos que sabían no encajaban en la definición de reptil. Y cambiaron de nombre a reptilia, aunque técnicamente así no los llamó Linneo, y tampoco Josephus Nicolaus Laurenti, a quien también se le atribuye la creación de este nombre, pero en 1768. En fin, aunque Linneo no lo tuviera claro, el resto de los zoólogos posteriores sí. Un mamífero tenía pelo, un ave plumas, y los reptiles, bueno, escamas. Desde luego, nadie podría confundir hoy a un reptil con cualquier otro animal. Pero luego, las cosas se comenzaron a poner feas para los reptiles, pues llegó la paleontología y con ella nuevos descubrimientos de criaturas que claramente no eran mamíferos, tampoco aves, tampoco anfibios, y no quedó de otra más que ver en el mundo de hoy y darles un nombre. ¿Cuál fue? Simple, reptiles.
Pero aquí nos topamos con un problema, y quizás sea el problema principal, y es que confundimos el uso coloquial de la palabra reptil con el uso que se le dio en taxonomía y posteriormente en sistemática filogenética. Ya saben, esa ciencia que trata de encontrar quién es pariente de quién. Desde un punto de vista coloquial, una lagartija, un cocodrilo, una tortuga y una serpiente son reptiles, claro. Pero desde el punto de vista científico, un ave también lo es. Te explico. Resulta que, en sistemática filogenética, se busca que todos los grupos sean entidades evolutivas naturales, es decir, que todos contengan a todos los descendientes de un mismo ancestro común inmediato. Y la clasificación debe reflejar eso, relaciones de parentesco, pero al hacerlo, si un grupo está contenido dentro de otro, pasa a tener su identidad de grupo, al menos la nominal, además de la propia, claro está. De este modo, un murciélago es un murciélago, sí, desde luego, pero también es un mamífero, o nosotros que, aún siendo humanos, Homo sapiens, seguimos siendo homínidos, primates, placentarios, mamíferos, sinápsidos, etcétera, etcétera. Así podemos regresar hasta la base del árbol evolutivo. Ahí se marca una diferencia con la taxonomía clásica, pues en esta no importan las relaciones de parentesco. Después de todo, Linneo la creó sin tener en cuenta la evolución, pues aún no se había desarrollado esta idea. A los grupos que no contienen a todos los descendientes de un mismo ancestro común, o sea, que no son naturales, los llamamos parafiléticos o polifiléticos, según sea el caso. Y eso, precisamente, pasa con los pobres reptiles. Al rastrear al último ancestro común entre los grupos de reptiles modernos, notaremos que las aves quedan incluidas dentro del grupo, lo que las convierte en reptiles. Pero esto no es lo que nos dicta el sentido común. La cosa viene a peor cuando consideramos el registro fósil, ya que la palabra reptil fue usada por muchísimo tiempo como un sinónimo de una amniota que no sea un mamífero o un ave. Este uso coloquial de la palabra hizo que se considerara como reptil a los sinápsidos, un grupo de vertebrados que contiene desde luego a los mamíferos, nosotros. Y si consideramos amniota como sinónimo de reptil, no solo las aves, sino también los seres humanos somos reptiles. Fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un concepto filogenético de reptil, dado que los taxonómicos no servían de mucho y el coloquial, bueno, en ciencia menos. Fue hasta 2004 que se creó dicha definición y es la siguiente: el grupo más incluyente que contenga a Lacerta agilis y Crocodylus niloticus, pero no a Homo sapiens. Bajo este concepto, quedan fuera de la definición los sinápsidos, mamíferos incluidos, así que ya no le digas reptil al pobre Dimetrodon. Los sinápsidos nunca fueron reptiles. Y también queda fuera otro grupo, el de los pararreptiles, nombre que significa muy apropiadamente al lado de los reptiles, y que anteriormente era llamado anápsida. Algunos autores usaban en la definición científica de reptil a las tortugas, para incluir a los pararreptiles, pero recientemente se ha demostrado que los quelonios nunca fueron pararreptiles, sino un grupo de diápsidos más cercanamente emparentado a los actuales cocodrilos que a las lagartijas. Quedaba pues la incertidumbre de dónde colocar el mote de reptil. En la definición de 2004 se incluía únicamente a los miembros del grupo llamado formalmente Sauria. A estos se les llama grupo corona de reptiles. Pero al considerar al grupo troncal se incluyó a los pararreptiles. De este modo podemos decir que los reptiles como grupo total son todos los miembros del grupo llamado Sauropsida, y el grupo corona incluye únicamente a los Sauria. Pero en sí, el grupo llamado Reptilia desaparece de la sistemática, al no tener valor formal. Y sí, bajo esta óptica, un ave es un reptil. Pero para que eso no nos quite el sueño, solemos decir que un ave es un saurio o un saurópsido. Suena menos feo. Aún con todo, reptil se usa de diferentes formas, y por eso hay confusión. Veamos, existe un uso coloquial, que implica que reptil es cualquier cosa con escamas y que no sea un ave o un mamífero. Por otro lado tenemos el uso sistemático, como sinónimo de saurópsida o de sauria. Así que no se confundan, cuando alguien diga reptil, pregúntense, ¿cuál de estos dos sentidos emplea? ¿El coloquial o el sistemático? Y bueno, por mi parte ha sido todo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificación para enterarse de nuestros nuevos videos.
Hasta la próxima, paleonenes reptilianos. Bueno, pues ¿qué opinan? ¿Hay preguntas? Pues, o sea que de manera sistemática no existen los reptiles, nada más de manera coloquial, ¿no? Sí, así como existen, por ejemplo, invertebrados. Invertebrados no es un término taxonómico, es un término coloquial que usamos porque es una agrupación que no es natural, que no es monofilética y que la usamos solamente como efecto de explicaciones de lo que no es un vertebrado. Entonces, esas explicaciones coloquiales serían lo que no es, fíjense nada más, ¿no? Y es un lío considerar un grupo, o sea, científicamente considerar un grupo por medio de lo que no es muy complicado. No debería ser. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí a lo que voy en este video es que no sé si en algún momento diga que reptilia, bajo en la connotación vertebrados con escamas y otras características, ¿no? Escamas y ¿cómo se les llama esos que dependen de su temperatura depende de del medio? Es que Ectotermos. ¿Perdón? Ectotermos. Muy bien, ectotermos. Escamas y ectotermos son lo que conocemos como reptilia. En general, ¿no? Ya vimos que el reptilia es un término que tiene muchos significados, pero que de manera general reconocemos que los reptiles, como reptil, a cualquier vertebrado que tiene escamas y sea ectotermo. Entonces, en ese sentido, el grupo reptilia es un grupo, aquí la letra, es un grupo parafilético. Ahorita regreso al video. Porque es un grupo parafilético. ¿Dónde está? Y es que aquí no, como no mete los cocodrilos, no los veo, no los vi. Aquí están los cocodrilos. Bueno, por lo menos aquí en esta imagen. En sus relaciones aquí que muestran estos arbolitos no los mete. ¿Dónde quedarían los cocodrilos? Vean, aquí está. Grupo natural. No sé, sí, ya. En este. Es que aquí tiene otro sombreado. Vean, aquí están las aves. Aquí están un conjunto de dinosaurios, otras cosas que no son dinosaurios. Ahorita no me acuerdo el nombre, de hecho no me lo sé el nombre de estas cosas, que son estos animales voladores. En el sentido general sería un reptil volador. Y más atrás, más atrás y más atrás, hasta encontrarnos con el cocodrilo. El cocodrilo sería, digamos que como un grupo que se une en algún momento con los grupos de dinosaurios y con las aves. Vamos a donde están sombreados estos, ¿no? Los dinosaurios. Estos son los grupos de dinosaurios. Representarían a toda la diversidad de dinosaurios, ¿vale? Pues hacia atrás. Si no ven el cursor, me dicen porque luego se atrasa. Hacia atrás otra rama, hacia atrás, hasta encontrar a los cocodrilos. Como que los cocodrilos vienen conectados más atrás, más hacia el pasado. Lo que pasa es que ya todos estos grupos de dinosaurios y grupos no dinosaurios ya desaparecieron. ¿Quién nos queda? Las aves. Por eso es que en las actuales filogenias, donde queremos ver cuáles son las relaciones filogenéticas a escala de clases,
Ya grupos muy evolucionados en la actualidad, las aves se pegan a los cocodrilos. Bueno, entonces, ¿pero qué es un cocodrilo? Consideremos ahora los grupos actuales. Cocodrilos, serpientes, tortugas y otros más, no me acuerdo ahorita cuáles son, ¿no? Las lagartijas. Todos ellos son reptiles. Entonces, si se incluye el cocodrilo, ¿de quién es más hermano el cocodrilo? Pues de las aves. Es más pariente el cocodrilo de las aves que de lo que pudiera ser con una lagartija, que sería su forma, en cuanto a la forma, lo más similar, ¿no? Una lagartija y un cocodrilo, pues tienen una forma muy similar. Pero las aves son el grupo hermano más cercano y las lagartijas quedan atrás. Se los muestro. Reptiles, árbol filogenético. Vamos a ver aquí imágenes. ¿Qué es esto? A ver aquí. Es que me cuesta trabajo encontrar un buen esquema. No sé por qué antes aparecía inmediatamente y ahora no lo hace. Son mamíferos. A ver aquí. Aquí, por este. Este me parece muy bien. PNG, ok. Bueno, aquí si lo ven y ven el cursor, que estoy dando vueltas con el cursor ahorita, les digo que a veces se tarda. Vean, aquí están todos los representantes de los cocodrilos, bajo el mote de reptiles, o sea, como son los vertebrados con escamas y ectotermos. ¿Quiénes son ellos? Ah, pues están los cocodrilos, están las lagartijas y están las tortugas. Estos tres grupos, estas tres etiquetas están representando a todo aquel individuo que pueda ser identificado como reptil, ya que puede tener, que tiene escamas y que es ectotermo. ¿Vale? Aquí están sombreados aquí. Testudina, que son las tortugas, lepidosauria, que son las serpientes y las lagartijas y los cocodrilos. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Qué se está señalando? El grupo de los reptiles. ¿Vale? Ahorita no le hagan caso a estas etiquetas. Aquí están, en la parte de las terminales. La terminal de Testudina, la terminal de Lepidosauria y la terminal de Crocodilia. Estas terminales representan a todos los reptiles. Y si se dan cuenta, el cocodrilo no es hermano de Lepidosauria. O sea, un hermano directo no lo es. Es hermano directo, este grupo de diversidad es el grupo hermano de las aves antes que lo sea de los lepidosaurios, que son otros reptiles. Un reptil es más hermano de algo que no es reptil antes del que lo sea de un verdadero reptil. Entonces, un grupo parafilético es cuando en alguna de las ramificaciones evolutivas nos falta considerar un grupo de diversidad, o una especie, o un grupo. En este caso serían las aves, o sea que a los, eh, a los reptiles les falta considerar a las aves. ¿Cuándo nos dimos cuenta de esto? Hasta que se pudieron realizar árboles filogenéticos. Bueno, no sé si haya dudas sobre esto. A ver, reptilia le falta considerar a aves. ¿Por qué? Porque es uno de los descendientes del ancestro común de todos los reptiles. Aquí estoy señalando el ancestro común de los reptiles. ¿Sí? Este ancestro subordina a este otro ancestro.
este ancestro también está subordinando a este otro ancestro. O sea que este está subordinado a este está subordinado a este otro. Este es el ancestro común de los tres grupos que aquí están señalados como reptilia. Pero este ancestro también está subordinando a un grupo que no es reptil. Los está excluyendo. ¿A quién excluye? A esta cosa que no es reptil. Por eso es que este conjunto de diversidad que representa terminales de reptiles es un grupo, en conjunto es un grupo parafilético. ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? No, hasta ahorita todo claro. ¿Quedó claro? Grupo parafilético. Es aquel que en el resultado, ¿cómo le puedo decir? Sí, en el resultado del análisis filogenético, hoy tendría que incluir a una especie o grupo antes no considerado. Es decir, que lo ha estado excluyendo. Grupo parafilético es aquel que en el resultado del análisis filogenético tendría que incluir a una especie o a un grupo antes no considerado, es decir, que lo ha estado excluyendo. No sabíamos. No sabíamos que dentro del grupo de los reptiles tendríamos que incluir a las aves. ¿Y por qué las tendríamos que incluir? Porque uno de los ancestros subordinados, al ancestro común de ellos, tendría que contemplar también la presencia de las aves. Pero no lo sabíamos hasta que no vimos este resultado por medio de moléculas o de un análisis hecho a base de caracteres morfológicos. ¿Y por qué no podemos incluir a las aves? No sé si me entendieron. Otra de las características importantes de un grupo parafilético es que vean cuál es la relación entre los ancestros. Vemos el ancestro basal. Ya ustedes saben que es basal, ¿verdad? No es el basal aquí porque solamente estoy considerando exclusivamente a los reptiles, que son estas tres terminales. La terminal más basal sería esta. Cuando hablo de reptiles es esta. Entonces, este es el nodo basal de los reptiles. Y que subordina a los testudina directamente y a este grupo de tres cosas. ¿Vale? Entonces, digamos, este nodo también es subordinado a este basal. El basal subordina a este. Y están continuos, son luego, no están saltados, no hay otro ancestro no considerado. Y este también subordina a este otro. Pues vean que los ancestros están subordinados directamente uno atrás del otro, son continuos. Y lo que nos está faltando es nada más una terminal. Puede ser aquí, o podría ser aquí, o podrían ser los cocodrilos mismos. Aquí no, porque estamos diciendo que estos son los reptiles. El que no está considerado son las aves, porque precisamente, ¿cuál es la connotación de reptilia? Escamas,
y ectotermos. Las aves sí tienen escamas en las patas, pero tienen plumas en la mayor parte del cuerpo. Y además son endotermos. Lo que antes decíamos, estos tienen sangre fría y estas sí tienen sangre caliente. Por lo tanto, estas no checan en la delimitación que hace, la delimitación de pertenencia de los reptiles. Las aves siempre han sido consideradas otra clase, diferente de la clase reptilia. Vean que la clase reptilia, pues ya no se sostiene, porque es un grupo parafilético. ¿Preguntas? ¿Y en qué clase está considerada las aves? Las aves, bueno, ya tendrían que formar parte de reptilia, bajo el nombre, como aquí lo vimos en el video. ¿Dónde está? Aquí está. Por aquí nos daban el nombre. Vean que ya reptilia, el nombre en sí ya no es funcional. Acá está. Reptilia. Pero tendrían que incluir a las aves. Y no podemos quedarnos con reptilia porque entonces tendríamos que acordar ahora qué es un reptil. Y lo que se ha acordado entonces es que podemos hablar de que son arquelosauria, pero están ya revueltos. Entonces, ya desapareció reptilia, ya no se usa en el sentido científico. Ahí está. ¿Dónde vamos a colocar? ¿A quiénes vamos a incluir? Si estamos acá, de todos modos tenemos que incluir a las aves. Si estamos acá, tendríamos que incluir a esto que le han llamado para reptiles, que es un caso que no es analizado bien. O los sauria. Entonces ya no son reptiles, ahora deberían ser sauria, pero sauria ya está incluyendo a las aves. ¿Vale? O sea que, las aves antes de ser consideradas como reptiles eran considerados sauria, que es como lo mismo, pero diferente nombre para no causar mucho ruido. Ajá, Para para no no decir reptil, confundirnos. pues. Sí, para no entrar en contradicción con la definición de reptilia. Y se les decían que estaban en sauria. Ajá, en lugar de reptilia usamos sauria, ahora sí incluyendo a las aves. Si quitamos a las aves, nos quedamos con los reptiles, pero no las podemos quitar porque la evidencia dice que las aves son un grupo de lo que estábamos considerando como reptilia. ¿Va? Entonces, sauria es un grupo monofilético. Efectivamente, porque incluye a todos los elementos que debe de considerar dados los ancestros comunes que se presentan. En el caso de los cocodrilos, comparten un ancestro común con las aves. Entonces, las aves son incluidas en toda la agrupación conocida ahora como sauria. ¿Preguntas? ¿Dudas? El grupo parafilético, al incluir a la especie o grupo que no era considerada, ya se vuelve monofilética, ¿no? Y deja de ser parafilética en automático. Sí, pero tenemos que darle otro nombre por la definición del grupo. ¿Qué define al grupo reptilia? Sangre fría y escamas. ¿Y a las aves? Las aves entonces no caben bajo esa definición de grupo. Las aves tienen plumas y tienen sangre caliente. Entonces, reptilia no funciona. Por eso es que no funciona reptilia. ¿Qué es lo que no funciona de reptilia? La definición de grupo. ¿Y cómo nos dimos cuenta que no funciona? Pues porque tendríamos que incluir a las aves, cuando antes se estaban excluyendo como otra clase diferente. Toda la diversidad de aves, imagínense nada más. Todas las aves tendrían que comparten bajo la evidencia filogenética un ancestro común con los cocodrilos que son reptiles. Esos sí son reptiles. Las aves no son reptiles. Así que para quitarnos el lío
dado que vemos que los cocodrilos son hermanos de las aves, entonces tendríamos que buscar un nuevo nombre que incluya a todos los que tienen que ser incluidos bajo la luz del análisis filogenético, de la filogenia, pues. Ahora sí, entonces tenemos mejor apoyo de que Sauria es hipotéticamente un grupo natural. Reptilia, definitivamente para los cladistas, no es un grupo natural. Es un grupo parafilético. Los cladistas no aceptan los grupos parafiléticos ni los grupos polifiléticos. Porque si bien todos ellos sí, efectivamente, cocodrilos, perdón, cocodrilos, tortugas, serpientes y lagartijas, a final de cuentas, sí derivan de un ancestro común, pero están excluyendo a un grupo derivado, que son las aves. Por eso es que no se puede aceptar a Reptilia como un grupo natural. Es un grupo parafilético y no se puede aceptar taxonómicamente hablando, o sea, no se le puede dar ese nombre formal, se le tiene que quitar y sustituirlo por uno que sí funcione como grupo monofilético. Ya no van a ser las características de sangre fría y escamas las que definan al grupo Sauria. Tendrían que ser otras características que concuerden con todos ellos, que la presenten todos. ¿Vale? Seguramente hay características del cráneo, sobre todo. Creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Aunque, bueno, no sé, ahí sí ya no sé. Habría que ver cuáles son las características comunes de todos ellos. Lo que sí sabemos es que por análisis moleculares, filogenéticos moleculares, las aves tienen que pegarse con los cocodrilos. A fortiori. Y no porque queramos o no, sino porque así salen. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de los peces. Es la misma situación. Cuando escuchamos la palabra pez, tenemos muy claro de qué tipo de organismo se está hablando. Pero cuando lidias con biólogos y paleontólogos, parece que no está tan claro qué es un pez. Y por tonto que pueda parecer, pez es un concepto que se presta a varias interpretaciones. Y en este video exploraremos qué es un pez. Así que no te despegues de tu pantalla, estás en Paleos, la historia de la vida en la Tierra. La palabra pez deriva del latín piscis, cuyo plural es pisces. Este nombre fue usado por Linneo en su obra de 1758, Sistema Natural, y fue incluido como una de las 6 clases que usó para clasificar el reino animal. Entre algunas de las características que usó Linneo, encontramos que tienen un corazón sencillo, son de sangre fría, poseen branquias externas comprimidas, carecen de pene, sus huevos no tienen albúmina, tienen lengua y ojos, pero no orejas, poseen escamas sobrelapadas, tienen aletas y son nadadores. Casi todas estas características son correctas, más o menos. Además, Linneo los incluyó en 5 órdenes que actualmente están en desuso. Los sin patas, con cuellos, con tórax, los panzones y los de branquias acorazadas. Si miramos qué organismos incluyó Linneo como peces, veremos que desde 1758 el botánico sueco tenía la cosa muy clara, pues agrupó únicamente a miembros de un grupo de peces conocido como peces óseos. A otros organismos que se conocen popularmente como peces, como las lampreas, rayas, tiburones y quimeras, las incluyó en la clase anfibia, en el orden nantes o nadadores. Pero Linneo no fue perfecto, pues se le escaparon algunos peces óseos a este grupo de supuestos anfibios nadadores, como los rapes y los esturiones. Si miramos definiciones de diccionario que reúnen el uso común de una palabra,
veremos que pez es un vertebrado acuático de respiración branquial, generalmente con extremidades en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el agua. La piel, salvo raras excepciones, está protegida por escamas. La forma de reproducción es ovípara en la mayoría de estos animales. Y es que, en la jerga popular, un pez es lo que dicta el diccionario, pero como vimos en el video de ¿qué es un reptil?, existe un uso popular y otro científico para las mismas palabras. De forma vernácula, pez es cualquier vertebrado acuático con branquias, pero de forma científica, solo existe un grupo de organismos que son considerados peces verdaderos. En ciencia, no se consideran peces ni a los mixinos ni a las lampreas. Por un lado, los mixinos ni siquiera son vertebrados, son craneados, pues poseen un cráneo simple, pero no vértebras. Por otro lado, las lampreas son craneados y además vertebrados que, aunque no poseen vértebras propiamente dichas, sí que tienen estructuras con el mismo origen evolutivo. Si esto no te queda del todo claro, pon pausa al video y mira nuestros videos sobre cráneos y vértebras para que entiendas mejor el asunto. Tampoco se consideran peces a los vertebrados sin mandíbulas y acorazados del Paleozoico, como los teraspidomorfos o los cefalaspidomorfos, ni a los mandibulados y acorazados placodermos o a los espinosos acantodios, grupos de los que hablaremos en videos posteriores con más detalle. Y aunque la ictiología, tanto en libros y congresos, incluye el estudio de lampreas y mixinos, así como el de tiburones y sus parientes, estos últimos tampoco son considerados peces verdaderos, y se les llama de dos formas: o se castellaniza el nombre científico de su grupo como condrictios, o bien se usa la traducción de la etimología del grupo como peces cartilaginosos, pero este último nombre causa confusión, pues involucra la palabra pez. Hasta ahora me la pasé diciendo que no es un pez, pero entonces, y como dice el título de este video, ¿qué es un pez? Los ictiólogos más estrictos y los paleontólogos empleamos esta palabra para designar únicamente a los miembros del grupo conocido como osteíctes, también llamado peces óseos. Pero sí hay que dejar claro que no existe grupo alguno llamado pisces o ictes, con lo que, en el sentido más puro y estricto, los peces no existen. Y si no han acabado lo suficientemente perturbados aún, recordemos que actualmente la clasificación sigue a la sistemática, y los grupos válidos son los naturales, o sea, aquellos que contienen a todos los descendientes de un mismo ancestro común e inmediato. Y los peces óseos se dividen en dos grupos: los peces de aletas radiadas o actinopterigios y los peces de aletas lobuladas o sarcopterigios. Y por si aún no lo sabían, estos últimos dieron origen a los tetrápodos o vertebrados terrestres, que incluyen actualmente a grupos como los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Así que, si usamos pez como sinónimo de osteíctio, inherentemente tú y yo somos peces. Peces peludos, sin branquias y terrestres. ¿Pero por qué? Pues porque así funciona la evolución y la sistemática. Los organismos no surgen de la nada y sus grupos se anidan unos en otros. Por ello, algunos científicos han tratado de restringir aún más el uso de pez, dejándolo únicamente para los peces de aletas radiadas, de los que, por más que uno mire, solo verá peces y más peces, aproximadamente unas 30.000 especies distintas, lo que representa casi la mitad de la diversidad total de vertebrados. Así que, en resumen, si de forma casual alguien dice pez, posiblemente se refiera a cualquier vertebrado acuático con branquias. Pero si en un contexto científico ves que alguien dice pez, a secas, seguramente se estará refiriendo a los osteíctios, pues el concepto científico actual de pez es una de esas pocas excepciones donde se rescató un trabajo pionero, en este caso el de Linneo, y se empleó como base para decir qué es y qué no es un pez. Eso fue todo en esta ocasión. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides apoyar el canal con un like, suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificación para enterarte de todo lo nuevo que tenemos para ti. Esto fue Paleos, la historia de unos peces en la tierra.
Y bien. Resulta ser que somos peces. Bajo alguna connotación de pez, pues tendríamos que ser incluidos dentro de los peces. O sea que hemos estado siendo sacados del concepto pez. El concepto pez involucra una diversidad de organismos, de los cuales habíamos estado fuera. Vamos a ver. Cuando hablamos de peces, reconocidos bajo el mote de Osteicties. Nos decía el video, en el video nos cuentan que los Osteicties son todos aquellos organismos que incluyen a este grupo de organismos conocidos como peces, óseos, ¿vale? Pero además, en los Osteicties, tendríamos que considerar otro grupo. A ver dónde aparece. Pues sí, evidentemente es un pez, ¿verdad? Este sería un Osteictie, es decir, un pez huesudo. Propiamente dicho, un vertebrado. Nadador. Y vean cómo son sus aletas, son diferentes. Este es diferente de este. Las aletas, vean, las aletas aquí son radiales. O sea, hay radios en las aletas. Y en aquí está. Y en las aletas son lobuladas. Tienen lóbulo, tienen carnita. Y hay huesos también implicados aquí. Claro, hay radios en la parte más externa, más extrema. Ahí están los radios, algunos radios, ¿no? Pero en sí el cuerpo de la aleta es carnosa. Y como les digo, tiene huesos adentro. Entonces, ok, están todos los peces óseos, pero también están los peces de aletas lobuladas. Y estos son nuestros parientes, porque junto con este pez y todos los demás vertebrados, estamos juntos, compartimos un ancestro común. Este es el equivalente, estas aletas lobuladas son el equivalente a los brazos. Y estas aletas que están aquí, estas otras aletas que están en medio, esta es la aleta anal. Y esta es la aleta anterior y la aleta posterior. El par de aletas posteriores corresponderían con nuestras piernas. Entonces, nosotros, como dice el video, somos peces, sin branquias, peludos. Las aves son peces, donde las aletas anteriores son las alas y las aletas posteriores son las patas. Están emplumados. ¿Vale? Entonces, el grupo peces como tal, que incluye tanto a Sarcopterygii y a los Osteicties, pues entonces resulta ser un grupo parafilético, porque le falta considerar entonces a los vertebrados terrestres, a los ¿cómo les llaman? A los cuadrúpedos. A esos, ¿no? Todo lo que son las aves, anfibios, reptiles y aves. Ya vemos el caso de los reptiles, también es una situación extraña. Entonces, a gran escala, digamos que a una mayor escala de inclusión, los peces son un grupo parafilético, porque le faltaría incluir a todos los que no habían sido incluidos antes. ¿A quiénes son todos? Pues los vertebrados, los anfibios, los reptiles, los mamíferos y las aves. No estamos incluidos, o no estábamos incluidos. Ahora deberíamos de incluirnos bajo otro nombre. Digamos, yo considero que Sarcopterygii es un buen nombre, que nos incluya. Y más atrás, pues no sé, Osteicties, ¿no? Pero considerando que ya tiene que estar todos los elementos que deberían conformar el grupo dado la ancestría común. Osteicties, más hacia el pasado.
¿Preguntas? Entonces, bueno, creo que me revolví un poco. Entonces, se Sí. podría decir que de, en sistemática todos somos todos. O sea, todos son todo. O sea, las aves, o sea, de todos somos como mezclados, pero nos distinguen nuestras características como morfológicas. Bueno, eso es un hecho. Pero aquí sí, sí creo que sí se está revolviendo con reptiles. Para considerar es que son nombres distintos. Cada nombre, por eso era importante que entendieran que es una etiqueta taxonómica. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de reptilia como etiqueta taxonómica, nos estamos refiriendo a aquellos seres que tienen escamas y son ectotermos. A escala de los reptiles, entonces nos estarían excluyendo a las aves. Por eso es que reptiles es un grupo parafilético. ¿Eso quedó entendido lo de los reptiles como grupo parafilético? Sí, sí, eso sí lo entendí, pero no sé, por ejemplo, dentro de los reptiles, bueno, estaban las serpientes, ¿no? Y pues las serpientes tienen vértebras y si los peces también, hay peces que tienen vértebras, entonces no habría como un ancestro del cual como los dos surgieron y eso los emparenta de cierta manera. Sí, a escala de vertebrados todos somos un grupo, ese sí funciona como grupo monofilético. A eso me refería de que pues de Sí, manera sistemática todos son todos, o sea, bueno, a lo que ves que, por ejemplo, todos los vertebrados serían como pues no sé, un pez como un sí, reptil o algo así. Obviamente solo por el ancestro común, no de que sean iguales por sus características, pero viéndolo así sí podría ser. claro que es, de hecho es monofilético. Vertebrata es un grupo monofilético, no hay discusión. Todo apunta a que todos los vertebrados, incluidos los peces y todo lo que tenga vértebras, o incluso que quizás no tenga vértebras, bueno, ahí no, ¿verdad? Estaremos excluyendo a los mixinos y a otros que mencionaba el video que no tienen vértebras. Pero todos los que tienen vértebras es un grupo monofilético, porque hay las pruebas del análisis filogenético así salen como subordinados a un mismo ancestro común. Para unos es más antiguo y para otros es más reciente, ¿no? Hablábamos de las ramas que están asociadas a grupos derivados y a grupos basales. No importa en qué grado, pero todos están subordinados a un mismo ancestro común, todos los vertebrados. Si quitamos, o sea, y ahí no estamos incluyendo a los mixinos, por ejemplo. Estaremos incluyendo incluso a los tiburones. Pero los mixinos y otros grupos que no tienen vértebras estarían afuera, pero esos no están considerados de entrada como vertebrados. ¿Por qué? Pues porque no tienen vértebras. Pueden ser craneados, ¿no? Nos decía el video. Ahí sí estarían incluidos, pero más hacia atrás, hacia otro ancestro común que los está incluyendo y que estamos usando el nombre apropiadamente. Es como que si cuando usamos aves no sabíamos que estábamos usando ese nombre de manera no apropiada. Lo seguíamos usando hasta los 80, los 90, hasta que surgieron pruebas que nos hizo ver que no deberíamos estar usando el término peces, ni el término, en su caso, reptilia. Tenemos que ir corrigiendo, porque estamos viendo ahora que queremos grupos con nombre que sean grupos monofiléticos. Y si no son monofiléticos, entonces deberíamos dejar de usarlos, esos nombres. Entonces, fueron ejemplos de grupos parafiléticos para llegar a la conclusión de qué es un grupo monofilético. Un conjunto de diversidad que deriva del mismo ancestro común. Deriva quiere decir evolucionado.
Un conjunto de diversidad que ha evolucionado del mismo ancestro común, sin faltar ninguno. En el caso del parafilético, pues ahí le faltaba, el del parafilético, el sentido de los reptiles, ahí le faltaba las aves. Y ya no lo vamos a usar porque definimos reptilia en función de unos caracteres que las aves no presentan. Y si las tenemos que unir, las tenemos que considerar, entonces ya no va a funcionar reptilia, ya no funciona. Así que nos tenemos que olvidar del nombre científicamente, ¿eh? Nos tenemos que olvidar de los reptiles. Utilitariamente, ahora se ha convertido en una agrupación de tipo artificial, porque tiene ahora una utilidad. Si no, imagínense, si desapareciéramos al grupo reptilia, en el sentido utilitario, pues tendríamos que desaparecer a la herpetología, porque es la ciencia que estudia a los reptiles y a los anfibios, me parece, ¿no? Así que pues, seguimos usándolo, pero ya sabemos que es un grupo parafilético. Igual en invertebrados, que yo doy clase de invertebrados, pues no podemos desaparecer la palabra. Lo que sí estamos conscientes es que invertebrados es un grupo parafilético, porque no está incluyendo a los vertebrados, los está excluyendo. Aunque ahí históricamente hay un enredo, porque los que excluyeron a los invertebrados fueron los zoólogos que estaban estudiando los vertebrados. Pero los vertebrados sí son un grupo monofilético, ¿no? Así que pues, taxonómicamente funciona vertebrados. Lo que no funciona taxonómicamente son invertebrata. Chicos, preguntas. Tienen también el libro que colgué en los materiales del grupo. Ahí está el libro de Morrone. Ahí van a encontrar la definición de monofilético, parafilético y polifilético. Yo lo que quiero que ven aquí es lo real. Está muy bien la definición de monofilético, pero parafilético y polifilético está medio en chino. O sea, no van a saber de qué demonios está hablando. Ahorita con los ejemplos que estamos viendo en estos videos, espero que les sea un poquito más claro. Ahora vamos a revisar un grupo polifilético. ¿Alguna otra pregunta sobre parafilético? Es muy importante considerar el análisis filogenético, el resultado. Cuando el resultado nos puede mostrar si un grupo es monofilético, o es parafilético, o es polifilético. Esa es una herramienta que nos sirve para determinar qué tipo de grupo es, en el sentido de la ancestría común. ¿Vale? Entonces vamos a revisar el grupo polifilético. Bueno, aquí está más es como un ejemplo. En el caso de reptilia, pues es un mote utilizado frecuentemente. Es común usar el mote de reptilia. Pero ocurre que también pueden existir, o podemos descubrir, más bien, esa es la palabra adecuada. Podemos descubrir que hay grupos polifiléticos que antes no nos habíamos dado cuenta, hasta que no lo vimos en el resultado de un análisis filogenético. Entonces vean, si pudiéramos considerar a los elefantes, a los hipopótamos y a los rinocerontes como un mismo grupo, por sus similitudes, ¿no? Son grandotes y pueden tener cuernos, ¿no? En el caso del rinoceronte y el elefante, pues tienen cuernos y tienen una masa corporal muy grande. Y también los hipopótamos tienen una masa corporal grande. Y podríamos considerar sus colmillos, ¿no? Como tipo de dientes exagerados o cuernos, etcétera, no sé, ¿no? Digamos que tienen cierta similitud estos grupos, los elefantes, los hipopótamos y los rinocerontes. Y los podríamos darles el mote de los paquidermata, ¿no? ¿Quiénes son los paquidermata? Pues los elefantes, los hipopótamos y
y los rinocerontes. Esos son un grupo, digamos, que pudiéramos pensar en el pasado que pudieran ser un grupo natural. Así como se pensó para reptiles, así como se pensó para peces. ¿Vale? Y entonces, en un análisis filogenético, resulta que los elefantes tienen su ancestro común. Sí, tienen un ancestro, de hecho, un ancestro directo. Los hipopótamos también tienen un ancestro directo. Y los rinocerontes tienen otro ancestro directo. Vean que cada uno de los ancestros es distinto. Este es distinto de este otro. Si no va acorde el puntero, me dicen, chicos, porque luego se desactiva. Entonces, este ancestro que estoy señalando acá del rinoceronte es distinto de este otro ancestro que deriva en el hipopótamo. El ancestro directo del hipopótamo. Son ancestros distintos. Y vean que están distantes. Este está muy distante de este otro ancestro. Necesitaríamos pasar por este otro ancestro para llegar al ancestro del rinoceronte. Y más aún para el elefante. El elefante tiene otro ancestro distinto. Que tendríamos que pasar, para llegar de este ancestro al ancestro del hipopótamo, pues tendríamos que pasar por este ancestro y por este otro ancestro que nos lleve a este otro ancestro por subordinación. Es decir, hay una subordinación discontinua de los ancestros, porque los ancestros son distintos además. Vean que el grupo Pachydermata es un grupo polifilético porque sus ancestros, los ancestros de los miembros son distintos y distantes. Distintos y distantes. Esa sería una buena combinación de definición de un grupo polifilético. Solamente lo podemos ver a la luz del resultado del análisis filogenético. Al principio nos pudieron haber parecido similares y por tanto un grupo natural, pero cuando vemos estos animales en un contexto filogenético, reconocemos que derivan de ancestros distintos y por eso reconocemos que entonces en ese momento que es un grupo polifilético. ¿Preguntas? Ese es un grupo polifilético. ¿Qué es el más complejo de entender? No sé si lo entienden o nos vamos a otros ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Dónde está? Aquí. Voy a ver a ¿cómo se llama?